Hola, soy Desiree Harper de Buffalo, Nueva York. La pasada Nochebuena, a las 8 p.m. En punto, 24 de diciembre, la noche que toda mi familia nunca olvidará. Nevaba con fuerza fuera de la antigua casa de mis padres en Amest. Por dentro, el árbol estaba iluminado, los regalos apilados en lo alto, el olor a canela y pino por todas partes. Mi hija Riley, de 7 años, y mi hijo Noah, de 5, todavía creían en la magia. Todavía creían que sus abuelos eran lo máximo. Todos ya estaban allí. Mi sobrina Brooklyn estaba rompiendo los regalos más grandes, riendo como si fuera su festividad personal. Riley corrió directo al árbol con los ojos enormes. «Abuela, ¿dónde están los nuestros?» Mi madre me miró a los ojos y dijo, seria y fría: «Tus hijos no son lo suficientemente importantes para recibir regalos de Navidad este año». Mi hermana Courtney se recostó con esa sonrisita y añadió, «¿En serio? ¿Para qué gastar dinero en niños sin padre de todas formas?» En 2 segundos exactos, los labios de Noah empezaron a temblar. Los ojos de Riley se llenaron de lágrimas que se desbordaron al instante. Toda la habitación quedó en silencio absoluto, como si alguien le hubiera puesto silencio al mundo. Me puse de pie lentamente, busqué en mi bolsillo, saqué mi teléfono y marqué un solo número en altavoz. En cuanto la llamada conectó, dije 4 palabras que dejaron helados a todos los adultos en esa habitación. 4 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta. Si tu propia familia alguna vez ha humillado a tus hijos frente a ti en una festividad, escribe: «He pasado por eso» en los comentarios. Los leo todos. Y créanme, lo que pasó después de esas 4 palabras destruyó todo lo que creían saber sobre mí. Quédense hasta el final, no creerán hasta dónde llegué. La falsa calidez de esa noche se había estado gestando durante semanas, desde aquella llamada telefónica que nunca olvidaré. Conducía a casa desde la escuela de Riley en mi vieja camioneta, con los limpiaparabrisas luchando contra la fuerte nieve, cuando sonó mi teléfono. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Su voz sonó empalagosa y dulce, del tipo que solo usa cuando está a punto de soltar algo horrible. «Desiree, cariño, tenemos que hablar sobre la Navidad de este año». Agarré el volante con más fuerza. ¿De acuerdo? Hemos decidido simplificar las cosas. Solo compraremos regalos para los nietos que vengan de hogares estables de 2 padres, ya sabes, para evitar chismes en el vecindario. Casi me salgo de la carretera. ¿Hogares estables de 2 padres? Mamá, los estoy criando sola porque su padre murió. Lo sabes. Ella suspiró como si yo fuera la irrazonable. Exactamente. Los niños ya tienen ese gran fondo fiduciario de él. Ronald y yo tenemos ingresos fijos. No podemos mantener las apariencias para todos. Ese fideicomiso está bloqueado hasta que cumplan 18 años, espeté. Es para la universidad y emergencias médicas, nada más. ¿De verdad estás usando el dinero de mi esposo fallecido como excusa para excluir a sus propios hijos? Ella se rió, corta y bruscamente. Si lo pones de esa manera, entonces quizás no deberían venir en absoluto. Ahórrales la incomodidad a todos. La línea se cortó. Esa misma tarde, Courtney publicó en el chat grupal de la familia fotos de regalos bellamente envueltos alineados en su mesa de comedor,
con pequeñas etiquetas doradas colgando de cintas rojas. El nombre de Brooklyn aparecía en al menos 8 cajas. Los nietos de mi tía tenían unos pocos cada uno. ¿Riley y Noah? Ni una sola etiqueta. Añadió una descripción: no puedo esperar por la mejor Navidad de todas. Miré la pantalla hasta que se volvió borrosa. Escribí y borré 10 respuestas diferentes. Al final, no dije nada. Más tarde, cuando acosté a los niños, Riley mostró una tarjeta hecha a mano. Había pasado 3 tardes usando pegamento con purpurina, barbas de bolas de algodón. De todo. Mami, ¿todavía podemos ir a casa de la abuela? Quiero darle esto. Dijo el año pasado que le encantaban mis tarjetas. Noah intervino desde su cama, le dibujé un reno al abuelo. Se me rompió el corazón allí mismo. Besé sus frentes y susurré: claro que iremos, mis bebés. Me dije a mí misma que solo sería no recibir regalos, un pequeño pinchazo, nada más. Todavía podrían ver a sus primos, comer galletas y sentir la magia por un año más. Me equivoqué. Tan equivocada. Los días siguientes se arrastraron. Courtney seguía publicando cuentas regresivas. Mamá enviaba mensajes sobre qué pasteles estaba horneando, cuántos asientos estaba poniendo en la mesa, sin preguntar nunca si todavía íbamos a ir. El silencio se sintió deliberado. Casi cancelé 5 veces, pero cada noche Riley abrazaba esa tarjeta contra su pecho y preguntaba: «¿Todavía vamos a ir, verdad, mami?» Así que cargué el auto con los regalos que había comprado para todos los demás, envueltos en el mismo papel que usó Courtney solo para demostrar que no estaba resentida. Me dije que lo hacía por los niños. Mirando hacia atrás, esa decisión fue el fósforo que encendió la mecha. Porque lo que sucedió cuando cruzamos esa puerta en Nochebuena no fue solo no recibir regalos. Fue una ejecución pública del valor de mis hijos, entregada con sonrisas y villancicos sonando de fondo. Y estaba a punto de mostrarles exactamente cuánto poder tenía realmente su poco importante madre. Así que allí estaba yo en Nochebuena, conduciendo mi vieja camioneta a través de una ventisca total hacia la casa colonial de 5 habitaciones donde mis padres vivían desde antes de que yo naciera. La casa estaba en un callejón sin salida tranquilo en Amherst, el tipo de calle donde cada jardín solía ser perfecto. Ahora la pintura se estaba pelando en largas tiras grises, los canalones estaban caídos y el techo tenía parches oscuros donde las tejas se habían volado hace años. Las tuberías se congelaban cada invierno y la calefacción traqueteaba como si estuviera a punto de rendirse. Sin embargo, el árbol de Navidad que brillaba por la ventana delantera era más alto que cualquiera que les hubiera visto poner, casi tocando el techo de 12 pies, cubierto de tantas luces que parecía desesperado por ocultar el deterioro. Estacioné en la entrada detrás del nuevo Lexus alquilado de Courtney. La nieve ya se amontonaba en el parabrisas. Riley agarraba su tarjeta hecha a mano. Noah presionó su cara contra el vidrio, susurrando: «Santa también vino aquí, mami». Entramos y el calor nos golpeó primero, luego el olor a agujas de pino y velas de canela que se esforzaban demasiado. Mamá abrió la puerta lo justo para dejarnos entrar, le dio a Riley un abrazo de 2 segundos y luego retrocedió como si hubiera completado una tarea. Papá apenas levantó la vista del carrito del bar, le dio a Noah una palmada rígida en el hombro y volvió directamente a servirse bourbon.
Tiffany, que había estado viviendo en su sótano durante 8 meses después de su tercer despido, saltó del sofá con una enorme y falsa sonrisa. «Oh, Dios mío, miren cuánto han crecido». La dulzura en su voz podría haber quitado la pintura. Brooklyn ya estaba sentada con las piernas cruzadas frente al árbol, rodeada de cajas envueltas en papel metálico. Rompió una y chilló cuando salió el nuevo iPad. Otra caja reveló unos AirPods Max blancos. Ni siquiera miró a mis hijos. Riley me tiró de la mano y se acercó saltando. «Abuela, ¿abrimos los nuestros ahora?» Mamá soltó un largo y teatral suspiro, miró alrededor de la habitación como si buscara aprobación y luego dijo: «Cariño, el abuelo y yo estamos envejeciendo. Nuestra pensión solo llega hasta cierto punto. Decidimos enfocarnos en los nietos que realmente lo necesitan este año». Courtney no perdió el tiempo. Agitó su vino y añadió, suave como el veneno: «Sí, quiero decir, niños sin ambos padres. Nadie puede predecir cómo resultarán. Es mejor invertir donde es seguro». Brian miró la alfombra, con los nudillos blancos alrededor de su vaso, sin decir nada. A Noah se le abrió la boca. Un segundo después, él no entendió las palabras, pero las sintió. Su pequeño pecho se agitó y entonces empezó el llanto, fuerte, desordenado, imparable. Riley no lloró de inmediato. Se quedó allí mirando la montaña de regalos que no le pertenecían, con los labios temblando tan fuerte que pensé que se partirían. Una lágrima rodó por su mejilla, luego otra, pero no emitió ningún sonido. Sentí cada par de ojos adultos sobre mí, esperando ver si armaba una escena, si me atrevía a arruinar su noche perfecta. La música navideña seguía sonando. El teléfono de alguien empezó a vibrar con notificaciones de Instagram. El fuego crepitaba como si se estuviera riendo. Me arrodillé, atraje a ambos niños hacia mis brazos y sentí sus pequeños cuerpos temblar contra mí. Mi propio corazón latía tan fuerte que estaba segura de que toda la habitación podía oírlo. Ese fue el momento exacto en que dejó de importarme mantener la paz. Porque en esa sala, rodeada de luces parpadeantes y olor a jengibre, acababan de decirles a mis hijos en voz alta que no importaban. Y decidí allí mismo que algunas líneas, una vez cruzadas, nunca se pueden desandar. Abracé fuerte a ambos niños, sintiendo como si el planeta entero hubiera dejado de girar. Luego me puse de pie y saqué mi teléfono justo frente a todos. La habitación seguía congelada. Busqué el contacto que sabía que lo cambiaría todo. Llamé y puse el altavoz. Una voz tranquila y profesional respondió de inmediato: «Desiree, te escucho». Hablé despacio, asegurándome de que cada palabra llegara a su destino. A partir del 1 de enero, detenga permanentemente las transferencias mensuales de $14,000 a Diane y Ronald Mitchell, y las transferencias de $9,000 a Courtney Mitchell. Envíe las cartas de confirmación en un plazo de 48 horas. La cara de mamá perdió el color tan rápido que pensé que se desmayaría. ¿Qué transferencias? No tengo idea de qué estás hablando. Giré el teléfono, abrí la aplicación bancaria y mostré la pantalla para que toda la habitación la viera. Página tras página de historial de transacciones pasó por delante, 6 años sólidos de pagos salientes. Cada uno de ellos etiquetado claramente. Todo saliendo directamente del fondo fiduciario que mi difunto esposo había establecido para los niños.
conmigo como única fiduciaria. Courtney saltó del sofá. Estás bromeando, ¿verdad? Pensamos que era asistencia para personas mayores del estado. Mantuve mi voz fría como el hielo. No, esa era yo cubriendo su hipoteca, sus impuestos a la propiedad, sus facturas médicas cuando el corazón de papá falló. Esa era yo pagando la matrícula de la escuela privada de Brooklyn en St. Joseph para que pudiera quedarse con sus amigos, cada mes, como un reloj. Y ahora, se acabó. Brian finalmente habló, con la voz temblorosa. Desiree, por favor no hagas esto. Miré a cada uno de ellos, mamá agarrando el brazo de su silla, papá mirando su bourbon como si tuviera respuestas, la boca de Courtney abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, Tiffany, de repente muy interesada en sus uñas. Los miré a los ojos uno por uno. Acaban de hacer llorar a mis hijos en Nochebuena. Les dijeron en su cara que no importan. Simplemente les estoy devolviendo el favor. El silencio se prolongó tanto que la lista de reproducción de Navidad volvió a la misma canción. Brooklyn había dejado de jugar con sus nuevos auriculares, incluso ella parecía asustada. Mamá encontró su voz primero, en un susurro débil. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos has estado enviando exactamente? Deslicé hacia la página de resumen, más de 1 millón en total. 123,000 para ser exacta. Todos son regalos discrecionales del fideicomiso. La ley dice que puedo detenerlos en cualquier momento y esta noche elijo parar. Papá golpeó su vaso tan fuerte que el hielo tintineó. No puedes simplemente cortarnos. Somos familia. Courtney intervino con los ojos desorbitados. ¿Sabes lo que esto significa? La escuela de Brooklyn está pagada hasta mayo. ¿Qué se supone que les diga? Sentí que Riley apretaba mi mano más fuerte. Noah había hundido su cara en mi suéter, pero escuchaba cada palabra. Miré a Courtney. Diles lo mismo que les acabas de decir a mis hijos, que algunos niños son más merecedores que otros. Tiffany intentó una risa nerviosa. Vamos, chicos. Es Navidad. No hagamos esto. La corté sin dejar de mirar a mis padres. Ustedes han estado viviendo en esta casa gracias a mí. ¿Las reparaciones del techo tras la tormenta de hielo de hace 3 años? Yo. ¿La nueva calefacción el invierno pasado? Yo. Todo. Las manos de mamá empezaron a temblar. Lo perderemos todo. Asentí una vez. Sí, así será. Brian se levantó lentamente, como si tuviera miedo de moverse demasiado rápido. Desiree, piensa en los niños. En todos los niños. Miré a Riley y Noah, luego volví a mirarlo a él. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Courtney dio un paso hacia mí, con la voz quebrada. ¿Planeaste esto? Viniste aquí esta noche sabiendo que nos quitarías el suelo bajo los pies. Sacudí la cabeza. No, vine esperando que me demostraran que estaba equivocada. No lo hicieron. El fuego soltó un fuerte chasquido en el hogar. Afuera, el viento aullaba contra las ventanas, haciendo vibrar los viejos cristales. Papá lo intentó una última vez, más suave. Lo sentimos. ¿Está bien? No quisimos decirlo así. Pero el daño estaba hecho. Las palabras ya estaban flotando en el aire como el humo. Me guardé el teléfono. Las cartas llegarán mañana. Feliz Navidad.
salimos de la entrada de mis padres justo antes de la medianoche. La nieve cubría el parabrisas de forma tan espesa que los limpiaparabrisas apenas daban abasto. Ambos niños finalmente se durmieron por el puro agotamiento y las lágrimas. El viaje a casa se sintió eterno. Mantenía una mano en el volante y la otra sobre la pequeña espalda de Noah a través del asiento del auto, sintiendo cómo su pequeño hipo se convertía en una respiración constante. La tarjeta hecha a mano de Riley yacía arrugada en su regazo, con la purpurina manchando el asiento. Cuando finalmente regresamos a nuestra tranquila casa tipo rancho al otro lado de Amest, los llevé adentro uno por uno, los arropé en sus camas y besé sus mejillas húmedas. Solo entonces me permití respirar. Me serví un vaso de agua que no bebí, abrí mi laptop en la isla de la cocina e inicié una llamada de Zoom con Klein y el gestor de carteras senior del fideicomiso. Era tarde, pero ambos contestaron al primer timbre. Compartí mi pantalla sin saludar. El documento que la llenaba era el acuerdo de hipoteca inversa que mis padres habían firmado hace 4 años, justo después del segundo susto cardíaco de papá. El banco había amenazado con la ejecución hipotecaria porque debían 6 meses. Yo había firmado como garante para una nueva línea de crédito inversa de $920,000 para que pudieran quedarse en la casa. El contrato era claro, la renovación anual requería mi firma. Sin ella, el saldo total vencía de inmediato. Hice clic en la página de la firma. Mi nombre aparecía solo en el cuadro del garante. No habrá renovación este año, dije. Dejen que el banco proceda. Klein ni siquiera parpadeó, entendido. Les notificaremos a primera hora de la mañana. El plazo de 90 días comienza el 1 de enero. Luego abrí un segundo archivo, la hoja de condiciones de capital de riesgo para el proyecto de condominios frente al mar en la Cabana del que todo el mundo en Buffalo había estado hablando durante 18 meses. La empresa de Courtney era la subcontratista junior encargada de los acabados interiores. Mi oficina familiar había comprometido 1.2 millones en capital preferente, el único dinero externo que mantenía todo el proyecto a flote. Resalté mi firma digital al final, retírenlo, con efecto inmediato. Redención total, sin penalizaciones. El gestor de cartera escribió durante unos segundos. La transferencia llegará a su cuenta menos nuestra inversión al abrir el mercado. Estarán en incumplimiento para el almuerzo. Cerré ambos archivos. La voz de Klein fue gentil, ¿estás segura? Miré hacia el pasillo, hacia las habitaciones de los niños. Riley se había quitado la manta de una patada. Noah estaba acurrucado como una bola, abrazando su reno de peluche. Ellos eligieron ponerse del lado que lastimó a mis hijos, dije. Yo estoy eligiendo a mis hijos. La llamada terminó. Me senté en la cocina a oscuras mucho tiempo, escuchando el zumbido de la calefacción y el golpeteo de la nieve en las ventanas. Pensé en el día en que firmé esos papeles hace 4 años. Mamá llorando en el estacionamiento del hospital. Papá demasiado orgulloso para pedir ayuda. Recordé haber transferido el primer cheque esa misma semana, diciéndome a mí misma que era temporal, que la familia ayuda a la familia. Pensé en cada tarjeta de cumpleaños que había enviado con un cheque extra escondido, cada vez que Courtney presumía de su nuevo bolso o del campamento de verano de élite de Brooklyn, y simplemente sonreí.
Pensé en la forma en que la voz de mamá se había vuelto fría esta noche cuando dijo que mis hijos no eran lo suficientemente importantes. Mi teléfono vibró en la encimera, un mensaje de un número desconocido: por favor llámanos. Podemos explicarlo. Lo borré. Otra vibración. Papá, esta vez, esto matará a tu madre. Puse el teléfono boca abajo. Un tercero, de Courtney: estás destruyendo el futuro de Brooklyn por una mala noche. Lo apagué por completo. Caminé hacia la habitación de los niños, me detuve en cada puerta y observé cómo sus pechos subían y bajaban. Riley se había quedado dormida con las lágrimas aún secándose en sus mejillas. El reno de Noah estaba tan apretado que un ojo se le había salido a medias. Acomodé la manta sobre los hombros de Riley, besé su frente otra vez. Ella se movió, susurró sin abrir los ojos: ¿todavía nos quieren, mami? Me tragué el nudo en la garganta: más que a nada en el mundo, bebé. De vuelta en la cocina, vertí aquel vaso intacto en el fregadero, abrí la nevera y saqué el pequeño pastel de chocolate que había escondido para mañana. Me lo comí de pie, dejando que el dulce cortara la amargura. Afuera, la nieve seguía cayendo, borrando las huellas de los neumáticos, cubriendo el mundo de un blanco limpio. Por dentro, sentí que algo cambiaba y se asentaba. Por primera vez en años, no cargaba con el peso de nadie más. Y nunca más volvería a hacerlo. La mañana de Navidad me desperté con 312 mensajes de texto y 68 llamadas perdidas, iluminando mi teléfono como un espectáculo de fuegos artificiales que salió mal. La primera era una nota de voz de 3 minutos de mamá, con las palabras ahogadas en sollozos: ¿me has matado? Desiree. Vamos a perder la casa. Todo lo que hemos construido se ha ido por una pelea. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que el corazón de tu propia madre se está rompiendo? No la escuché hasta el final. La borré y pasé a la siguiente. Papá había enviado una foto de su frasco de pastillas. La etiqueta estaba borrosa, pero la receta de nitroglicerina se veía bastante clara. La descripción decía: tú también quieres a tu padre muerto. Luego vino el bombardeo de Courtney. 27 mensajes seguidos, cada uno más largo que el anterior. El primero era de súplica: por favor, piensa en lo que esto le hace a Brooklyn. Solo tiene 8 años. No se merece esto. Para el mensaje 10, la cosa se puso fea: eres un monstruo. Voy a llamar a la policía. Esto es abuso de ancianos, fraude. O como sea que se llame cuando arruinas a tu propia familia. Mensaje 15: si termino en el hospital, será tu culpa. No puedo con este estrés. Le reenvié todo el hilo a Klein con una sola línea: documenten todo. Mi respuesta fue simple. Adjunté un escaneo del aviso oficial del banco, el que había llegado a su correo electrónico a las 6:03 a.m. El asunto decía: aviso final, incumplimiento de hipoteca inversa. 90 días hasta que comiencen los procedimientos de ejecución hipotecaria con efecto a partir del 1 de enero. No añadí comentarios. Que el papel hablara. Los niños se despertaron antes de que el teléfono hiciera algo más. Riley entró caminando a la cocina, frotándose los ojos. Noah la seguía con su reno todavía bajo el brazo. Me miraron como si esperaran que pasara algo malo,
como si lo de anoche hubiera sido un sueño que no estaban seguros de si había terminado. Puse el teléfono boca abajo y saqué las botas navideñas que había llenado en secreto, monedas de chocolate, libros de colorear nuevos, un pequeño set de Lego para Noah. Nos sentamos en el suelo de la sala y los abrimos despacio. Sus risas empezaron tímidas y luego crecieron hasta que la casa volvió a sentirse cálida. Al mediodía, los mensajes se habían reducido a un goteo. Apagué el timbre por completo y los llevé al parque al final de la calle donde la nieve estaba fresca e intacta. Construimos un muñeco de nieve ladeado con nariz de zanahoria y brazos de palo. Riley lo llamó Frosty el Valiente. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta, mi teléfono vibró una vez más. Esta vez era un correo electrónico del distrito escolar. La empresa de Courtney había sido retirada del proyecto La Cabana. Ella había sido la gerente de proyecto de la división de interiores. Sin fondos, todo el subcontrato se evaporó, terminación inmediata. Me la imaginé en su escritorio, viendo aparecer el correo durante lo que debería haber sido el almuerzo festivo. La forma en que se le desmoronaría la cara, la forma en que buscaría excusas desesperadas ante su jefe. Efectivamente, 5 minutos después, otra nota de voz. Su voz estaba ronca, probablemente con el rímel corrido, me despidieron por tu culpa. La Navidad de Brooklyn está arruinada y ahora todo su año. ¿Estás feliz ahora? No respondí. Esa noche, mientras calentaba las sobras del asado para la cena, llegó otra notificación. Un amigo común del vecindario envió un mensaje de texto, me enteré de lo de Courtney y Brian. ¡Qué duro! Él empacó y se fue alrededor de las 7. Se llevó sus palos de golf y la camioneta. No dijo a dónde. Dejé el guante de cocina y me senté a la mesa. Brian se había estado desmoronando por meses. Lo había visto en las barbacoas familiares, la forma en que bebía demasiado y se quedaba callado cuando Courtney empezaba a presumir de su última renovación, o de las clases de equitación de Brooklyn. La deuda de las tarjetas de crédito había ido aumentando. 47,000 según el último recuento, todas en tarjetas con un 24% de interés. Lo había mencionado una vez de pasada durante la limpieza de Acción de Gracias. No se puede estar a la altura de los Jones para siempre. Ahora los Jones estaban en bancarrota y él se había ido. Courtney llamó 3 veces en la siguiente hora. Dejé que se fuera al buzón de voz. La 4ª vez respondí solo para escucharla romperse. Desiree. Su voz era pequeña, despojada de veneno. Se fue. Empacó una maleta y se marchó conduciendo. Dijo que ya no aguantaba más las peleas. El estrés del dinero. Brooklyn pregunta a dónde fue papá. ¿Qué le digo? Cerré los ojos, imaginando la cara de mi sobrina, de la misma edad que Riley, confundida y asustada en una casa de repente vacía. Dile la verdad, dije en voz baja. Que a veces la gente se va cuando las cosas se ponen demasiado difíciles. Empezó a llorar, luego soltó sollozos reales y feos que se convirtieron en jadeos. Todo esto se está cayendo a pedazos. Mamá habla de vender joyas. Papá no sale de su habitación. ¿Y a Tiffany? La echaron esta mañana. Dijeron que no hay lugar para mantenidos cuando están a punto de quedarse sin hogar.
Tiffany, la habitante del sótano con su colección de cursos en línea a medias y novios rotativos. Había estado allí desde julio, contribuyendo exactamente con una carga de lavandería a la semana y comentarios interminables sobre la vida de los demás. Recordé la última vez que la vi sonriendo con suficiencia desde el sofá mientras mis hijos se quedaban con las manos vacías. Ahora estaba de vuelta con el ex número 3, probablemente en un sofá lleno de bultos en Cheektowaga, a 30 minutos al este. Courtney siguió hablando, las palabras salían a borbotones. Hemos terminado, Death. La carta del banco llegó certificada. 90 días. Eso es todo. Todos esos años en esa casa. La dejé hablar hasta que se le agotó la voz. Cuando finalmente se detuvo, dije, tomaste una decisión anoche. Ahora vive con ella. Colgué y bloqueé el número. Los niños se despertaron entonces, atraídos por el olor de la cena. Comimos a la mesa, solo los tres, con las velas de la corona de Adviento parpadeando. Noah untó salsa en su reno. Riley dibujó corazones alrededor de nuestros platos. Afuera, la nieve había parado. El mundo estaba en silencio. Por dentro, sentí que el peso se levantaba pieza por pieza. 3 meses después, una carta escrita a mano con tinta azul de bolígrafo, el papel arrugado y manchado de lágrimas, llegó a mi antigua dirección y me fue reenviada. La letra de mamá temblaba tanto que apenas pude leerla al principio. Escribió que la casa se vendió por 420,000 tras los honorarios de la inmobiliaria, muy por debajo de lo que debían. Después de pagar la hipoteca inversa, se quedaron con $12,000 en un cheque de caja. 12,000 para empezar de nuevo a los 67 y 64 años. Habían encontrado un departamento de una habitación en el este de Buffalo, el tipo de lugar donde el pasillo huele a grasa vieja y las paredes están agrietadas por los cambios en los cimientos. 4 adultos amontonados, mamá y papá en un sofá-cama en la sala, Courtney y Brooklyn compartiendo la única habitación. La puerta del baño no cerraba del todo. La calefacción solo funcionaba la mitad del tiempo. Courtney había tomado el trabajo de cajera nocturna en el Walmart de Walton Avenue, el de las luces parpadeantes y el estacionamiento lleno de baches. Ahora usaba el chaleco azul, escaneando víveres hasta las 2 de la mañana y luego conduciendo a casa en la oscuridad. Brooklyn había sido retirada de St. Joseph e inscrita en la escuela pública local. Los niños de allí no perdieron tiempo, habían escuchado los rumores, tu mamá solía actuar como rica. Ahora trabaja en Walmart. Brooklyn llegaba a casa llorando casi todos los días. La carta de mamá continuaba por 4 páginas, por delante y por detrás. Enumeró todo lo que habían perdido, la vitrina de porcelana de su propia madre, la vieja colección de discos de papá, el columpio del porche donde se sentaban cada tarde de verano. Escribió sobre la vergüenza de que los vecinos vieran el camión de la mudanza, sobre papá negándose a salir del departamento algunos días. Cerca del final, la tinta se volvió más oscura, como si estuviera presionando con más fuerza. Estábamos equivocados. Lo sabemos ahora. Dejamos que el orgullo y las comparaciones estúpidas nos cegaran. Herimos a Riley y Noah de una manera que ningún abuelo debería hacerlo jamás. Por favor, Desiree, solo una visita. Déjanos verlos una última vez.
déjanos pedirles perdón a la cara. No volveremos a pedirlo nunca más. La leí 2 veces en el porche trasero mientras los niños jugaban en el jardín. Luego la escaneé y se la envié por correo electrónico a Klein con el asunto, conservar en el expediente. No requiere respuesta. Nunca le contesté. Casi un año después, vivíamos en una casa frente al mar en Sarasota, Florida, donde la Navidad nos pertenecía solo a los 3. La casa estaba justo sobre la bahía, con ventanales de piso a techo orientados al oeste, así que cada atardecer pintaba las paredes de rosa y dorado. Un abeto Fraser real estaba en la sala principal, su aroma a pino flotaba a través de las puertas abiertas hacia la terraza. Riley, ahora de 8 años, y Noah, de casi 7, lo habían decorado ellos mismos, colgando luces, conchas que habíamos recogido en Siesta Key y discutiendo sobre quién ponía la estrella hasta que finalmente lo hicieron juntos, subidos al mismo taburete, riendo todo el tiempo. Los regalos se desparramaban por el suelo de madera como un océano colorido, bicicletas con lazos, sets de arte, un telescopio para mirar las estrellas, libros apilados más alto que la cabeza de Noah. Usábamos pijamas de cuadros a juego, nos tomamos 100 fotos y comimos rollos de canela directamente de la bandeja mientras el golfo brillaba afuera. Esa noche, después de que Noah se quedó dormido abrazando su nuevo delfín de peluche y Riley se estaba lavando los dientes, me miró en el espejo e hizo la única pregunta que hacía sobre el pasado: «Mami, ¿van a venir la abuela y el abuelo este año?». Me arrodillé, limpié la pasta de dientes de su barbilla y la atraje en un abrazo. «No, bebé. Somos solo nosotros esta Navidad y todas las Navidades». Lo pensó por un segundo y luego asintió: «Está bien. Me gusta que seamos solo nosotros». Me dio un beso en la mejilla y se fue a la cama saltando. Me quedé en el pasillo mucho tiempo escuchando el tranquilo zumbido de la casa, el suave choque de las olas contra el malecón, la risa ocasional de Noah mientras dormía. Sus sonrisas eran diferentes ahora, totalmente abiertas, sin sombras detrás de los ojos. Sin sobresaltos cuando sonaba el teléfono. Sin miradas nerviosas cuando alguien mencionaba a la familia. Corrían descalzos por la arena, recogían dientes de tiburón a puñados, aprendieron a hacer paddle surf antes de que la mayoría de los niños aprendieran a montar en bicicleta. Riley entró en el equipo de natación. Noah empezó el campamento de surf y llegaba a casa cada día bronceado y sonriendo. Los vi crecer más altos, más ruidosos, más libres, y supe que lo habíamos logrado. Habíamos cambiado ventiscas por atardeceres, una casa colonial en ruinas por una casa llena de luz, el silencio por risas que resonaban en el agua. Algunas noches caminaba por la playa sola después de que se durmieran. La luna iluminaba un camino de plata a través del golfo y la arena todavía estaba tibia bajo mis pies. Pensé en la carta, en el departamento, en el chaleco azul, en las paredes agrietadas. Ya no sentía ira, ni culpa, solo el alivio limpio y agudo de una herida finalmente sanada. La sangre no siempre significa familia. A veces solo significa ADN compartido y viejas obligaciones. La familia de verdad es la gente que te elige cada día, que protege tu corazón incluso cuando les cuesta todo. Yo elegí a mis hijos aquella Nochebuena, y ellos me han elegido a mí cada día desde entonces. Si estás viendo esto y todavía cargas con personas que lastiman a tus hijos solo porque comparten tu apellido, debes saber esto: tienes permitido marcharte.
Tienes permitido construir una mesa nueva con solo las personas que tratan a tus hijos como los milagros que son. Yo lo hice. Y nunca he dormido mejor, reído más fuerte o amado con más intensidad en toda mi vida. Porque el mejor regalo que les di a mis hijos no estaba debajo de ningún árbol. Fue la paz de saber que nunca más tendrán que preguntarse si son lo suficientemente importantes.